Bueno, vamos a resolver otro problema de unidad de concentración. En este caso, el problema número 1, que es el que aparece a continuación. Nos dice que tenemos una solución que contiene 18,5 gramos de soluto en 500 mililitros de solución. Si su densidad es de 1,02 gramos sobre mililitro, calcular. Y acá en este caso nos pide que realicemos dos cálculos diferentes. Uno el porcentaje en masa y el otro el porcentaje masa-volumen. Si bien son unidades de concentración física, hay que tener en cuenta los datos que necesitamos para resolver cada uno, porque los valores obviamente no van a ser iguales. Entonces vamos a resolver, en este caso, primero vamos a explicar el método paso a paso y vamos a empezar por el paso número 1, donde lo que primero van a tener que para resolver cualquier tipo de problema, en este caso el de unidad de concentración, es sacar los datos en limpio. Obviamente tienen que tener en cuenta que todos los datos que aparezcan en el problema tienen que armar en una tabla o bien lo ponen uno debajo del otro, de forma de tener todos los datos visibles y al alcance de la mano, al alcance de la vista, en este caso, para que la resolución sea mucho más sencilla. Entonces, acá en este caso lo organicé en una tabla donde en la parte izquierda tenemos los datos del problema, sería lo que aparecen en este caso, soluto, 18,5 gramos, solución, 500 mililitros, y la densidad, acá en este caso, la densidad tendría que ser en D minúscula, en realidad es la letra griega, pero se me escapó ahí la D mayúscula. Entonces tenemos que la densidad es 1,02 gramos sobre mililitro. Y en la parte derecha tenemos lo que vamos a calcular, lo que tenemos que hallar. En primera instancia el porcentaje en masa, en segundo lugar, masa-volumen. Esto viene a ser como si fuese que nosotros tenemos en un frasco una solución que nos figura en primer momento que tenemos 18,5 gramos de soluto y 500 mililitros de solución. Obviamente en un laboratorio no se va a tener de esta manera. En un laboratorio lo que cuenta o cómo se expresan las soluciones son en unidades de concentración, ya sea físicas o químicas. En este caso estamos viendo las físicas. Vamos a resolver porcentaje en masa y porcentaje masa-volumen. Entonces, en un primer momento tenemos en un frasco, en un recipiente, 18,5 gramos de soluto y 500 mililitros de solución. El segundo paso es aplicar justamente la densidad para pasar el volumen de la solución a masa, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que resolver porcentaje masa-volumen y porcentaje en masa. En este caso, si nosotros queremos resolver primero el ítem A, sí o sí tenemos que aplicar la densidad porque la solución, como verán, tenemos en mililitros, sería en volumen. Directamente podemos resolver el ítem B porque tenemos los datos necesarios para resolver ese punto. Pero vamos a ir en orden, por lo tanto vamos a resolver primero el porcentaje en masa. En ese caso sí o sí tenemos que utilizar la fórmula de densidad. Y hay que tener en cuenta que la fórmula de densidad es la siguiente, es esta. ¿Qué quiere decir la fórmula de densidad? Que es la masa que tiene la masa que tiene un objeto por unidad de volumen. Sería que nosotros podemos tener dos volúmenes exactamente igual, pero de diferente masa. Por eso acá tenemos en un primer momento un objeto de un determinado volumen, de una densidad baja, y un objeto también del igual volumen, pero la densidad es más alta. ¿Por qué? Porque cambia la masa. Entonces no tienen que confundir masa y volumen, que es lo que le digo siempre. Puede tener el mismo volumen, pero no necesariamente la misma masa. Entonces vamos a aplicar la fórmula de densidad, pero en este caso vamos a despejar masa. Entonces nosotros tenemos masa de solución va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen. Como el dato del problema nos decía que la densidad es 1,02 gramos sobre mililitro, vamos a multiplicar por el volumen, que en este caso nosotros tuvimos que de 500 mililitros. Entonces multiplicamos los dos y obtenemos que la masa de la solución es de 510 gramos. Entonces nosotros
En ese frasquito tenemos 500 mililitros de volumen, pero la masa es de 510 gramos. Masa y volumen no coinciden. Únicamente va a coincidir la masa y el volumen si la densidad es 1. Acuérdense siempre de eso, si la densidad es 1, sí o sí van a coincidir masa y volumen, pero si es diferente de 1, ya sea menor o mayor, la masa va a ser totalmente diferente. Y para eso hay que aplicar obviamente la fórmula de densidad. En el paso 3 vamos a resolver el primer ítem, sería el ítem A. Vamos a copiar primero la fórmula, siempre digo copien primero la fórmula, que la fórmula nos va a ir diciendo qué tenemos que resolver nosotros primero, o qué tenemos que hallar. En este caso vamos a copiar la fórmula de porcentaje en masa, que tenemos que es la siguiente, masa absoluto sobre masa de solución por 100. Y como siempre le digo, siempre es por 100 porque es un porcentaje. Entonces tenemos que la concentración va a ser 18,5 gramos de soluto. De masa de soluto teníamos 18,5 y de masa de solución, que es la que hallamos recién, 510 gramos. Hacemos la división y multiplicamos por 100 para hallar la concentración, que en este caso nos da que la concentración es de 3,63% masa en masa o concentración en masa. Cuando se habla de concentración en masa se hace referencia que las dos unidades, tanto de soluto como de solución, son en masa. Por eso yo le digo directamente concentración en masa. Si no son iguales esas dos unidades, es donde se hace referencia a, por ejemplo, masa-volumen, o la última que tenemos, que es la concentración en volumen, porque las dos tienen relación en volumen, tanto en soluto como la solución. Entonces el ítem A es 3,63% masa en masa. El paso 4 es resolver el segundo ítem, sería el porcentaje masa-volumen, y para ello vamos a copiar primero la fórmula, que tenemos que es la masa del soluto dividido en el volumen de la solución y por 100. Ahí tenemos entonces que es 18,5 gramos de soluto dividido los 500 mililitros, multiplicamos por 100 y hallamos la concentración masa-volumen, que en este caso nos da un valor de 3,7% masa-volumen. Entonces esta es la concentración masa-volumen, y acá hay que resaltar que hay que decir porcentaje en masa-volumen porque tenemos que las dos unidades son diferentes. En un primer momento teníamos que nosotros en nuestra solución, en nuestro recipiente tenemos 18,5 gramos de soluto y 500 mililitros. De esta forma les dije que en un laboratorio no se va a conseguir, se va a expresar la concentración en una unidad de concentración, no en cantidades. Por lo tanto, primeramente teníamos esto y nosotros aplicando las diferentes fórmulas, en este caso solamente expresé en porcentaje masa-volumen, que es la última. El porcentaje en masa estaba anteriormente, que es 3,63. Entonces en el laboratorio nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una solución con esta unidad de concentración. No vamos a encontrar en cantidades, sería en masa de soluto, por ejemplo, y volumen de solución o masa de solución. Sí vamos a encontrar en una unidad de concentración. ¿Por qué vamos a encontrar de esta manera? Porque nosotros, determinando la concentración de una solución, sabemos que si retiramos 1 mililitro, 10 mililitros, lo que queramos tomar de ese recipiente, cada mililitro o cada volumen de esa solución va a tener la misma concentración. Entonces, por eso se expresan siempre las unidades, las soluciones en unidades de concentración y no en cantidades de sus componentes, como en este caso, 18,5 gramos de soluto. Porque nosotros podemos retirar 1 mililitro de esta solución, va a tener 3,7% masa volumen, va a tener la misma concentración, 1, 10, 20 mililitros. Pero si queremos saber la masa de soluto, obviamente va a variar. La masa de soluto va a variar por la cantidad de solución que nosotros tomemos. Entonces una cosa es tener la concentración de la solución, 3,7, y otra cosa es saber la cantidad de soluto disuelta en una cantidad X de solución.